Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vengo a mostrarles cómo hacer un arranque directo en la plataforma que decimos, ¿cierto? Primeramente sacamos nuestras alimentaciones, tienen tres fases, ¿cierto? Y un polo a tierra. Entonces, las fases uno, 2 y 3, ¿cierto? Tienen que ir con el color rojo, ¿cierto? El cable rojo me sirve para las fases, el azul es para el neutro y el verde es para el polo a tierra, ¿sí o no? Seguimos, ¿cierto? Ajá. Ahora, como vamos a manejar el cable de fase tierra, ¿cierto? Tenemos que utilizar este verde que es para fase tierra, ¿cierto? Que le puede llamar cable de protección. Listo. Vamos a armar nuestra parte de potencia, ¿cierto? Entonces, en la parte de potencia, del esquema de potencia, primeramente tiene que ir un disyuntor trifásico, ¿cierto? Entonces, esta iría a la primera fase, esta va a ir a la segunda fase, ¿cierto? Y esta va a ir a la tercera fase, ¿cierto? Después de aquí va a ir un contactor, ¿cierto? Un contactor. Del contactor va a ir un relé térmico, ¿cierto que sí? Que está por aquí. Luego, de último, colocaremos un motor trifásico, que es el que tenemos aquí, ¿cierto? Colocaremos el polo a tierra, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestro esquema de potencia, ¿sí o no? Que es este que está aquí. Seguiríamos con nuestro esquema de control. Para el esquema de control, ¿cierto? Colocaremos un disyuntor bifásico, que es el que está aquí, ¿cierto? Después colocaríamos un transformador, ¿cierto? Luego un fusible, ¿sí o no? Listo. Antes de seguir, quiero decirles que siempre para poder alimentar el esquema de control debo tener transformador y fusible, ¿cierto? En este caso no vamos a utilizar el neutro. ¿Por qué? Porque el neutro sirve para las partes residenciales, por ejemplo. Me explico. Si yo voy a hacer, digamos, en esos conjuntos de las unidades, ¿cierto? Una piscina, ahí sí tendría que utilizar un neutro. Pero en la parte industrial se va a utilizar siempre fusible y transformador, ¿cierto? De Después de aquí vamos a colocar aquí por esta parte de acá contactores,
¿cierto? Los contactores están por esta parte de aquí. Un contactor térmico, ¿cierto? El primero iría en la parte de aquí, el segundo iría por acá. ¿Cierto que sí? Aquí iría. Listo. Después de aquí iría un paro de emergencia. Normalmente abierto. Luego iría un stop. ¿Sí o no? De un stop iría un start. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agrandar otro poquito el cabecino para poder que nos quepa más cosas. Listo. ¿Qué seguiría aquí? Una bobina. Ujú. Y enseguida colocaremos un piloto. ¿Sí o no? En paralelo. El resto va en serie. ¿Cierto? Colocaremos una retención en serie aquí en serie con el pulsador start. ¿Cierto? Y colocaremos un piloto rojo, ¿cierto? Este va a ser de stop aquí con un contactor normalmente cerrado, ¿cierto? Y luego colocaremos un piloto de falla en la parte de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a seguir. Entonces, como le decía, esto y esto va a ir en serie, ¿sí o no? Este relé térmico con este de aquí de falla va a ir en serie. El fusible va a ir de aquí a acá, ¿cierto? Porque es el que me va a alimentar el esquema de control. Y aquí voy a armar mi star en paralelo. Lo mismo aquí el piloto, ¿sí o no? Debe estar en paralelo. Lo mismo aquí con el stop. Debe ir en paralelo. Y este contactor con este piloto tiene que ir en serie. Ahora, a este paro de emergencia, ¿cierto? Le vamos a asignar un piloto. ¿Por qué? Porque cuando yo hunda el paro de emergencia, también me debe indicar que está en paro de emergencia, ¿cierto? Entonces, por ende, colocaremos un contactor normalmente abierto. Colocaremos un piloto, ¿sí o no?
Listo. Ahora vamos a ir colocando las nomenclaturas. Entonces, estos dos van a tener una nomenclatura. Entonces dejémoslo como menos Q. Este dejémoslo así, ¿cierto? Este también así. Este se va a llamar menos T1, ¿cierto? Este debe tener más nomenclatura que el relé térmico, ¿cierto? Lo mismo este. No, pues mejor, sí. Entonces poco a poco les voy explicando. Entonces, estos dos y este tienen que tener misma nomenclatura, ¿cierto? A este le vamos a llamar, como este es un paro, colocámosle paro. Listo. Este de aquí sería un stop, ¿cierto? Pero asignémosle una nomenclatura de S0, ¿cierto? Este start se va a llamar S1, ¿cierto? Esta bobina tiene que tener más nomenclatura que este, o sea que este se va a llamar menos KM, ¿cierto? Esto tiene que tener la misma nomenclatura y sería menos KM, ¿sí o no? Este tiene que tener la misma nomenclatura de KM, ¿cierto? Este tiene que tener una nomenclatura que tiene el paro. Entonces, como este se llama paro, se va a llamar también paro. Para poder que se me alumbre el piloto, ¿cierto? Este vamos a llamarle H0. Este vamos a llamarle H1. Este vamos a llamarle H2. Este vamos a llamarle H3, ¿cierto? Es más o menos así va quedando nuestro circuito. Se va a llamar esquema de control. Esquema de control. Aquí lo voy a dejar. Ajá. Ahí, exactamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es asignarle los colores a cada piloto, ¿cierto? Este va a ser de color verde. Este va a ser de color rojo, ¿sí o no? Este va a ser de color rojo también, porque como un paro de emergencia. Y este va a ser amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque es para falla, ¿cierto? Pues así es como quedaría nuestro arranque directo, ¿cierto que sí? Entonces vamos a empezar a simular. Entonces resulta que yo voy a empezar a accionar estos dos que están aquí, ¿cierto? Por ende, cuando yo esté realizando mi tablero eléctrico, ¿cierto? Y haga esas conexiones, tiene que aparecer este piloto prendido, ¿cierto? El de stop. Al momento de que yo le hunda start, ¿cierto? Se va a activar este contactor y se me va a activar esta bobina, como le indico aquí, ¿cierto? Y el contactor cerrado se abre, porque solamente se cierra cuando va a haber contacto y se prenda la luz, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve la retención? Para que no me toque estar pulsando, ¿cierto? El botón, sino que apenas pulse, se retenga, ¿cierto? Entonces, al momentico de que yo comienzo a hundir el pulsador de start, ¿cierto? O sea, cuando yo le dé start, me tiene que energizar la bobina y alumbra el piloto. Y como saben, aquí hay potencia, ¿cierto? Aquí tiene que pasar corriente, ¿cierto? Entonces, vamos a darle esto un momentico. Aquí pasa corriente, ¿cierto?
Entonces, el momento que yo le doy el startazo, se va a cerrar me comienza a energizar esto. Entonces, cuando se energiza, comienza a energizarse y me comienza a mandar la energía hacia el motor y es donde comienza a girar, ¿cierto? El relé térmico es como un paro de emergencia. Si yo le toco aquí, tiene que prenderse estos dos, ¿cierto? Como lo muestro aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se abre Entonces, cuando no hay flujo, ¿cierto? O sea, cuando está abierto un circuito, no va a pasar corriente, ¿cierto? Pero cuando está cerrado el circuito, va a pasar corriente, ¿cierto? Como lo indico aquí se cerró y está pasando corriente, ¿sí o no? Y aquí, por ejemplo, no pasa corriente porque hay un circuito abierto y cuando está abierto no pasa corriente, tiene que estar cerrado, ¿cierto? Aquí mire, está abierto y por ende no pasa energía, no pasa luz. Por ejemplo, aquí el paro de emergencia. Yo le hundo y se acciona el piloto, ¿cierto que sí? Y se cerró, ¿cierto? Espero que por favor haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.